Buenas tardes. Bueno, antes de presentarlo a nuestro distinguido invitado, les voy a pasar algunos avisitos. Ahí creo que les han dado una circular donde tenemos una actividad académica bastante importante este año. Pero bueno, esto tenía que ser así porque está en el marco de los 95 años que está cumpliendo el colegio, y en ese marco es que también lo estamos invitando al doctor y tenemos el honor que nos acompañe. Y algunas otras cosas que quería ponerles de resalto es que estamos, esto es un poco una primera noticia, nosotros tenemos el colegio de hace un tiempo un convenio con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires. Y en ese marco estamos tratando, que si ustedes lo recuerdan, el doctor Patricio Marañelo, que fue secretario acá del Juzgado Federal, bueno, que es profesor de ahí, el juez federal, etcétera, etcétera, estamos tratando de organizar un posgrado, una especie de doctorado de la UBA acá en Dolores, para el tema derecho constitucional, que me parece que es una cosa bastante importante y además le da mucho brillo que sea una universidad nacional y una de las mejores. Y en lo demás, bueno, ustedes tienen ahí el papelito, hay distintos temas, algunos les pueden interesar, otros no, pero es el mayor esfuerzo que estamos haciendo, siempre pensando en los matriculados y en temas que les pueden interesar. Bueno, pasando a nuestro distinguido visitante invitado, y además le quiero agradecer porque hace rato que andábamos buscando que nos acompañara como ex vecino de Dolores, integrante de una familia muy numerosa de Dolores, el doctor Miguel Héctor Eduardo Oroz. Es profesor de grado y posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, es secretario general de la Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo y prosecretario de la Asociación Bonaerense de Estudios Fiscales. Como con este breve currículum, que es mucho más extenso, nos ha pasado a ustedes advertirán que está dedicado plena y exclusivamente a la actividad relacionada con el derecho contencioso administrativo. Así que con mucho gusto, doctor, lo dejo con eso de palabra y de ya el agradecimiento. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradezco la persona de Adrián, al Colegio de Abogados y a todos los colegas aquí presentes. Bueno, en realidad cuando estábamos conversando para de alguna manera diagramar la actividad de hoy, se me ocurrió proponer a modo informativo tirar un listado de temas de lo que yo considero de alguna manera en forma, si ustedes quieren, arbitraria, de temas de contenido legislativo y jurisprudencial que me parece que para cualquier persona que esté de algún modo vinculada al fuero contencioso administrativo y tributario, hoy por hoy desde el punto de vista del ejercicio profesional no puede desconocer. Principalmente por algunas iniciativas que tienen estado legislativo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Me refiero al tema de las medidas cautelares, que van a provocar un cambio sustancial en el actual esquema vigente. En segundo lugar, por una reciente modificación que se incorporó a la Ley 13133, al denominado Código de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores. En tercer lugar, la reciente modificación a la Ley Orgánica de los Municipios, es decir, la modificación del artículo 108, que creo que con una defectuosa técnica legislativa se ha cometido un error importante porque se ha derogado la promulgación de hecho, que es un tema que después vamos a ver las consecuencias prácticas que tiene. De algún modo se equipara a la publicación como requisito de validez del acto, cosa que antiguamente no ocurría. Se distinguía la fecha de emisión de la fecha de publicación o notificación, y esto tiene un montón de consecuencias prácticas, por ejemplo en materia de prescripción, particularmente en los casos de deudas determinativas de tributos. Es decir, una cosa es emitir el acto, otra cosa es emitirlo y notificarlo. Y lo mismo acontece con el tema de las ordenanzas. Es decir, una cosa es que la ordenanza
requiera para su vigencia la publicación, y otra cosa es muy diferente, es equiparar la publicación para que la ordenanza exista como tal. Esto, digamos, es un tema que me parece que aún todavía, inclusive los municipios no han advertido estas dificultades que se van a presentar en la práctica. Y el otro tema es el vinculado a la modificación indirectamente del plazo de caducidad del Código Procesal Administrativo. Es decir, hoy en materia de cuestiones vinculadas a la implementación del Código de los derechos de los usuarios y consumidores, se reduce el plazo de 90 a 20 días. Eso es un tema que también ha pasado totalmente inadvertido. Y además creo que se introduce una modificación que es retrógrada en el sentido de que se exige la interposición de la demanda ante la propia autoridad administrativa, que es la que en definitiva luego eleva, dice la ley, al juez competente. Expresión que se queda corta porque competente se supone que debe ser en razón de la materia, pero entra a jugar el tema de la competencia en razón del territorio, que todos sabemos que es prorrogable en las cuestiones patrimoniales, especialmente en la aplicación de sanciones de carácter pecuniario que pueda imponer la autoridad de aplicación. Y en segundo lugar, lo vinculado a la competencia en razón del tiempo. Esto es fundamental. Todos sabemos que, bueno, acá en Dolores no sucede esto porque en definitiva tienen un solo juzgado, pero sí podría entrar a jugar en el supuesto de la excusación del juez, es decir, que se tenga que derivar el expediente a un ámbito territorial donde exista más de un juzgado contencioso administrativo, y ahí es fundamental la competencia en razón del tiempo. Si bien es cierto que la Corte prohibió recusar sin causa a partir de abril de este año, se genera un problema, porque a veces el abogado juega con el tema de la competencia en razón del tiempo. Es decir, a veces uno especula cuándo promover o no la demanda para de alguna manera achicar el margen del sorteo. Eso es un agujero que tiene la ley que creo que no ha sido debidamente contemplado. Y finalmente, en cuanto a las reformas legislativas que quiero hacer mención, está la reciente modificación en definitiva es el establecimiento del carácter inembargable e inejecutable de la vivienda única, que esto tiene incidencia en el fuero, la ley 14432, que bueno, como nosotros ya lo habíamos anticipado en una publicación de marzo, la Cámara de Mar del Plata recientemente lo acaba de declarar inconstitucional. Era sabido que iba a suceder esto. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala Segunda, el 24 de septiembre del 2013, en la causa Rabasa. Ha dicho lo que ya la Corte en año... Sí, que en definitiva repite Banco del Suquía, que es el criterio de la Corte Nacional del año 2002. Es decir, todo lo relativo a lo embargable o inembargable es una materia que las provincias delegaron a la Nación, por ende necesita una ley de Congreso. Lo había hecho la Corte en Banco del Suquía, declarando justamente inconstitucional un artículo de la Constitución de Córdoba, que ya ni siquiera estaba en la ley, estaba en la Constitución. Y en el marco de un juicio ejecutivo se opuso la defensa de la inejecutabilidad del bien embargado. El caso llegó a la Corte y bueno, la Corte dijo esto, es decir, que se trata de una materia que en principio de resorte exclusivo del Congreso. Lamentamos que esto ocurra porque hay mucha gente que se ha ilusionado con esta ley, pero esto va a traer más problemas que beneficios. Es decir, esto va a multiplicar el índice de litigiosidad en una cuestión que ya está resuelta, que el legislador mínimamente debe haber considerado por lo menos la jurisprudencia de la Corte y la tendencia a nivel legislativo, porque también si ustedes verifican cuál ha sido la intención de la comisión redactora del proyecto de unificación de la legislación civil y comercial, que es el proyecto que tiene Estado legislativo, va en línea con Banco Suquía. O sea, y es obvio que así sea porque justamente el actual presidente de la Corte forma parte de la comisión redactora. Es lógico que iba a volcar en el proyecto el criterio de la Corte. Eso tiene que ver con cuestiones de corte legislativo.
Después algunas cuestiones que creo importante mencionar, que tienen que ver con el procedimiento administrativo y que, por supuesto, por las implicancias que esto tiene en el proceso. Todos sabemos que hoy por hoy en el proceso contencioso administrativo la pretensión estrella sigue siendo la pretensión anulatoria, es decir, el 90% de los juicios que se canalizan en el fuero tienen que ver con la anulación de actos individuales o en su defecto de reglamentos, y a partir de ahí las derivaciones de si hay o no daños producto de esa declaración de ilegitimidad. Pero, digamos, la mayor cantidad de casos tienen que ver con cuestiones donde se pide la anulación de un acto, y eso lamentablemente no creo que pueda cambiar, pese a que el Código tuvo otra intención. Lamentablemente la jurisprudencia restrictiva, en la medida que mantiene el agotamiento de la vía como un requisito de admisibilidad de carácter general, hoy prácticamente primero hay que pasar por la administración, provocar el acto o en su defecto configurar la denegatoria por silencio, pero en definitiva siempre se está enjuiciando un obrar expreso o presunto de una expresión formal de la función administrativa. Es decir, salvo los casos de daños y perjuicios que no sean derivados de la declaración previa de la ilegitimidad de un acto, los casos excepcionales de mandabilidad directa de daños y perjuicios, el resto necesariamente hay que agotar vía, sea por vía de petición o por vía recursiva. Es decir, lamentamos nosotros que esto sea así, porque en definitiva no fue la intención del legislador, y también lo lamentamos porque la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de un derecho ha perdido el carácter principal y autónomo que le quiso dar el legislador, y hoy aparece como una pretensión subordinada siempre a la declaración previa de ilegitimidad de un acto o un reglamento. Lamentablemente. Entonces, a partir de este dato, se torna importante, digamos, manejar algunas cuestiones del procedimiento. Es decir, que no se pueden desconocer. Por ejemplo, el tema de cuándo recurrir y cuándo no. El famoso supuesto del recurso improcedente, superfluo o innecesario, o el recurso inoficioso. Es decir, muchas veces, creyendo que falta un recurso, articula un recurso que por ser innecesario no enerva o no suspende el corrimiento del plazo de caducidad, que ya se disparó a partir del día siguiente de la notificación. En este sentido, es importante traer a colación un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Bocos, que casualmente fue llevado adelante por una matriculada de este colegio, a la cual conozco, y por ella me enteré del caso, que me pareció de una injusticia tremenda. Me tomé el trabajo de seguirlo, y cuando la Corte lo falló, después lo anoté y lo publiqué en la ley. Acá les traigo la cita. Y en definitiva, ¿qué dice la Corte ahí? Que en materia previsional no hay plazo de caducidad. Creo que esto es un dato revolucionario, que a más de uno le va a salir una cana verde, porque en definitiva borra de un plumazo el plazo del 18 del Código. Claro que la Corte se encarga de aclarar de que esta solución no tiene carácter general, es decir, no se puede premiar al justiciable que ha sido negligente. En el caso Boco sucedió que se articuló un recurso de más. Estaba agotada la vía, no obstante eso se insistió con un recurso administrativo, la administración lo sustanció, le dio trámite y 2 años después le dijo que ese recurso era inoficioso, con lo cual cuando fue al juez, obviamente le opusieron la excepción de inadmisibilidad por plazo de caducidad vencido, y lógicamente se ganó el juicio con la excepción. La solución la confirmó la Cámara, va a la Corte, la Suprema Corte tiene una disidencia del ministro Negri, que creo que es importante, porque en definitiva se adelanta a lo que finalmente dice la Corte Nacional. Dice, mire, si la administración, no obstante saber que el recurso era necesario, lo entretuvo al administrado, no le dijo de entrada que el recurso era improcedente, es más, se lo sustanció, el expediente fue a la Asesoría General del Gobierno, al Fiscal de Estado, etcétera. No puede 2 años después decirle que el recurso estaba de más y encima
de su omisión por no haberle informado en tiempo de que le estaba corriendo el plazo en un derecho que para la Constitución tiene carácter irrenunciable. El 39.3 claramente dice que en materia previsional y laboral se tratan de derechos irrenunciables. Por ende, si bien la Corte no entra en este tema, que creo que es una de las grandes falencias que se le puede criticar, porque lo podría haber resuelto por ese lado, pretende de algún modo incorporar lo que se denomina el principio de no retroacción. Es decir, si usted le dio un curso al trámite, después usted no se puede prevalecer de esa situación de indefensión que usted mismo le genera al interesado al tramitarle y hacerle creer que el recurso pudo razonablemente ser necesario. Creo que la Corte podría haber entrado en el tema del carácter irrenunciable del derecho, es decir, si el derecho es irrenunciable, ni aún la voluntad de su titular hace que el derecho se pueda perder, a mayor razón indirectamente el legislador, imponiendo un plazo de caducidad, no pueda de algún modo llegar a la misma finalidad que la Constitución quiere evitar. Pero no se mete, lógicamente, porque no era materia de agravio, porque se trataba de una cuestión de derecho público local, y le bastó en definitiva para descalificar la sentencia de la Suprema Corte por excesivo rigor formal, con lo cual revocó y devolvió para que se vuelva a emitir un nuevo fallo. Lo triste de todo esto es que ese juicio tiene más de 8 años, es decir, 8 años para dar vuelta a una situación, para recién ahora, una vez que el expediente vuelve a la primera instancia, recién el juez de traslado la demanda. O sea, porque el juicio se perdió en la etapa inicial, es decir, con la excepción. Ahora se tiene que comer el trámite del juicio y quizás el expediente llegue nuevamente a la Corte Nacional por la cuestión de fondo. Pero es importante en este sentido de que en materia previsional, más allá del error en que puede incurrir el interesado al interponer un recurso innecesario, si demuestra voluntad de mantener vivo el derecho, esto es lo importante, es decir, aplica el estándar del no abandono del derecho. No es que la Corte dice, usted no haga nada y dentro de 10 años haga el juicio contencioso que igual está en plazo. No. Dice, no se le puede poner el plazo de caducidad en el supuesto que aún estando equivocado, él mantuvo vivo el derecho. Equivocado, pero insistió. Entonces fíjense la importancia que tiene a la hora de promover el juicio contencioso manejar estas cuestiones del procedimiento, que es fundamental, que generalmente son los que más dudas generan. Por eso nosotros siempre decimos, alguien que por ahí no está muy metido en esto, y de repente decide tomar un caso contencioso, ante la duda que haga las dos cosas, articula el recurso e interponga la demanda, con la única salvedad de que la demanda siempre la articule en el plazo menor. Porque si se apuró estando pendiente el agotamiento de la vía, le dirán demanda prematura, pero si llegó tarde no hay posibilidad de volver para atrás para interponer el recurso administrativo que se debió haber articulado, salvo un supuesto de excepción que está previsto en el artículo 14, que en realidad el legislador creo que lo reguló de manera incompleta, porque dice que la articulación de la demanda, estando pendiente de agotamiento de la vía, interrumpe el plazo para recurrir en sede administrativa. Lo que pasa es que esto genera un problema. Para demandar tengo 90 días, muchas veces para recurrir administrativamente tengo un plazo menor, que es de 10, de 15, de 5, de 3. Entonces la pregunta es, ¿el efecto interruptivo lo mantiene durante los 90? Con lo cual sería paradójico, porque decir no se puede interrumpir un plazo que ya feneció. ¿Se entiende? Es decir, si tengo 10 días para recurrir y 90 para demandar y articulo la demanda en el día 90, es obvio que el plazo para recurrir administrativamente estaba vencido. Por lo tanto, una interpretación que se atenga a la literalidad de la norma diría no se puede interrumpir un plazo que está fenecido. Con lo cual lo aconsejable es articular la demanda dentro del plazo que también se debió haber articulado el recurso administrativo. Por lo tanto, con esa estrategia se queda a salvo de las dos situaciones. A lo sumo le dirán que se apuró, pero nunca que llegó tarde.
Creo que en realidad, y en esto, el único autor argentino que yo encontré que trató este tema, no refiriéndose al código, sino de los plazos en general, es Gordillo, en el tomo 4 de su tratado, inclusive lo tiene en la 10ª edición, citando al derecho italiano, dice que estos son supuestos de remisión de plazo, que creo que es lo correcto. Lo que el código debe haber dicho es que si yo, debiendo recurrir administrativamente, no lo hice, pero demandé dentro del plazo para demandar, cualquier plazo que pudo haber estado en curso vuelve a foja cero. Creo que esa es la solución correcta. El legislador aquí lo ha hecho con una deficiente técnica legislativa, por ende se generan problemas de interpretación. Otro tema que me parece que también es importante es el tema de la legitimación. La Suprema Corte falló un caso en el año 2007 que no se le dio ninguna trascendencia. Una lástima, porque es un caso muy importante, que es el caso Cámara Argentina de Salas de Bingo, fallado el 7 de marzo del 2007. Para el que le interese, la cita es B66095. Es un amparo que llegó a la Corte. ¿Qué había pasado ahí? Esta Cámara se había presentado ante el Instituto Provincial de Loterías y Casinos formulando un reclamo, invocando una representación de sus afiliados, es decir, los bingueros. Y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos procedió al rechazo in limine, le dijo que él no estaba legitimado. Se lleva este caso a la justicia, el caso llega a la Corte, y la Corte dice algo muy importante para lo que estamos analizando, que parece de algún modo contradictorio que quien está legitimado para demandar judicialmente no lo esté legitimado para peticionar en sede administrativa. Y sin decirlo, esto es lo importante, y sin decirlo en estos términos, la Corte dice que hoy por hoy la legitimación, más allá de lo que diga la normativa de procedimiento, que ustedes saben que siguen la clasificación tripartita del interés simple, el interés legítimo y el derecho subjetivo, y solamente pueden peticionar de acuerdo a la ley el portador de un interés legítimo, un derecho subjetivo, más allá de que esta categoría hoy esté superada, especialmente por Alavi, del 24 de febrero del 2009, la Corte dice en este caso, Cámara Argentina de Salas de Bingo, que la legitimación en el procedimiento se tiene que medir bajo el estándar de la legitimación del proceso. Es decir, en otras palabras, si yo quiero preguntarme y responder si alguien está legitimado, debo medirlo con la vara del artículo 13 del Código Procesal Administrativo y no en función del artículo 10 de la Ley de Procedimiento o en su defecto de la Ordenanza General de Procedimiento. Con lo cual, en el fondo, ¿qué está diciendo la Corte? Que una restricción a la legitimación que subsiste en la legislación de procedimiento es inconstitucional, porque es más restrictiva que la que prevé el proceso. Lo que pasa es que era muy fuerte que la Corte dijera que una norma que tiene más de 40 años haya devenido inconstitucional por el cambio objetivo del ordenamiento. Era muy fuerte decirlo. Entonces acude esta idea de inaplicar la norma y medir la legitimación con el estándar que está en el Código Procesal Administrativo, que ustedes bien saben, hace alusión al portador de un derecho o un interés jurídicamente tutelado, cerrando toda esa vieja discusión sobre si era necesario o no ser portador de un derecho subjetivo. Otra cuestión importante es el tema del impulso en el procedimiento. También este es un problema que no está previsto en la legislación procedimental, que son los casos de los liticonsorcios facultativo o obligatorio. En el caso puntual que la Corte le toca resolver la cuestión es un caso de liticonsorcio facultativo, es decir, son varios empleados públicos que en función de tener cierta pertenencia a un lugar de trabajo, todos peticionan un expediente a título individual, pero se genera un problema cuando el caso va a juicio, porque el Estado opone
la falta de agotamiento de la vía en el sentido de que no estaba configurado el silencio, porque, por ejemplo, eran 10 los que demandaban y eran 5 los que habían peticionado en sede administrativa. Es decir, había 5 en sede administrativa que no habían articulado el pronto despacho. Por lo tanto, para esos 5 en principio no estaba agotada la vía. Es el caso Lenarduzzi, muy conocido. Lenarduzzi se escribe con doble Z, donde ahí aplica un poco la Corte las ideas del proceso civil al procedimiento. Dice que la petición de uno beneficia a todos, por lo tanto había que tener por configurado el silencio. Otro tema importante es el tema de los dictámenes en el procedimiento, y aquí seguramente al colegio le puede interesar el tema, porque en el fuero vieron que ahora las cámaras, después de lo que falló la Corte en Colegio de Bioquímicos en el año 2008, al declarar constitucional las leyes que le dan la competencia directa a la Cámara para entender, entre otras cuestiones, en materia de enjuiciamiento de los actos emitidos por los tribunales de disciplina, algunas cámaras ya han empezado a exigir el dictamen legal. Por ejemplo, la de San Martín ha anulado decisiones del Colegio de Martilleros que no cuentan al menos con un informe de un abogado, es decir, por la aplicación supletoria del régimen general del procedimiento administrativo. Es decir, que ahí se resuelven dos cuestiones: el ámbito de aplicación de la normativa, que se extiende a los sujetos públicos no estatales, como son los colegios, y en segundo lugar, la exigencia de contar con un requisito de validez. El dictamen forma o parte del procedimiento o parte de la motivación, pero no deja de ser un elemento esencial de validez del acto. Por lo tanto, su ausencia o un defecto grave acarrea la invalidez del acto emitido en su consecuencia, es nulo o nulidad absoluta. Por lo tanto, aconsejamos a los tribunales de disciplina al menos contar con un informe de un abogado que por lo menos aborde y trate las cuestiones de derecho involucradas en un caso concreto. Un tema importante también, que creo que hay que empezar a prestarle atención, es el tema de la interrupción de los plazos de prescripción por la interposición de recursos administrativos. Es un tema que no se le da importancia y les puedo advertir que en muchos casos genera pérdida de derechos por no reparar en esta cuestión. Máxime si tenemos en cuenta que está previsto en el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial, puntualmente en el artículo 2548. Quizás para lo que hacen derecho laboral, por ahí lo puedan relacionar por ese lado, porque ustedes saben que la LST tiene previsto el supuesto, en los casos, por ejemplo, de accidente de trabajo, que entiende la Subsecretaría del Trabajo, es decir, tiene regulado el tema de qué efectos produce la existencia de actuaciones administrativas. Bueno, una solución parecida ahora se quiere consagrar en la unificación de la legislación civil y comercial, que por otro lado, el proyecto sigue el criterio que sentó la Corte en la causa Lagos. La causa Lagos es un caso que falló la Corte Nacional en diciembre del 2007. Puntualmente, ¿qué es lo que se dice ahí? Que no cualquier actuación administrativa enerva el corrimiento de los plazos de caducidad o de prescripción en su defecto. Acá nos estamos refiriendo a la prescripción. Dice el proyecto, y lo dijo la Corte en Lagos, tiene que ser una actuación administrativa que la ley imponga. O sea, si yo tengo un supuesto de demandabilidad directa, como podría ser un choque, me choca a mí una ambulancia o el patrullero de la policía, ese es un típico supuesto de demandabilidad directa, es un daños y perjuicios. Ahí no hay plazo de caducidad, está el plazo de prescripción del 40-37, que son los 2 años, es una extra contractual por actividad ilícita, no hay duda, ahí demando. No tengo que ir a la administración, pedir que me indemnicen el daño, con el acto denegatorio impugnarlo y pedirle al juez que después de que lo declare ilegítimo me indemnice. Ahí demando en forma directa. Pero
Pero vuelvo a lo que les dije al principio. Hoy el 90% de los juicios que están en el contencioso tienen que ver con anulaciones de actos. Por eso la importancia de esto. Entonces habrá que ver en qué casos la actuación administrativa, sea por vía de petición o por vía recursiva, es o no obligatoria, porque solamente va a interrumpir el plazo cuando sea impuesta por la ley. Impuesta por la ley. Tengo que tener la obligación de pasar primero por la administración. ¿Qué problema genera esto? Y un problema derivado, porque si nos atenemos a la lectura de la norma proyectada, que reitero es lo que la Corte dijo en Lagos, o sea que aún si esto no se aprueba es el criterio de la Corte Nacional vigente, dice que esa interrupción durará como máximo 6 meses. ¿Qué problema genera esto? Que en definitiva, vayamos a un ejemplo de la práctica, para tribunales, no hay como pasó el año pasado, ¿no? Que tuvimos como 3-4 meses sin tribunales, suspensión de plazos. Entonces, una notificación en diciembre del año anterior, el plazo de 60 o de 90 del Código Procesal Administrativo, o si tratara un supuesto de defensa del consumidor, 20 días, o si se tratara de un supuesto, por ejemplo, del Código Rural, que son 5, ¿qué podría acontecer? Que el plazo de caducidad se extienda más allá de los 6 meses. Sin embargo, fíjense cómo una norma de fondo se mete con un plazo de caducidad que lo reduce. Con lo cual acá hay un problema constitucional, porque la Corte ha reconocido, más allá de que se pueda cuestionar o no del punto de vista de si debe o no haber plazo de caducidad, lo cierto y concreto es que la Corte Nacional ha reconocido como una atribución privativa de los gobiernos locales fijar plazo de caducidad. Por lo tanto, fíjense como una norma de fondo, sobre pretexto de regular la prescripción, indirectamente va, en definitiva, a reducir un plazo de caducidad cuya atribución constitucional corresponde a las provincias. Esto es un problema grave que se puede presentar en algún momento. El tema de la fundamentación integrativa también es otro tema importante que no se puede dejar de mencionar. Es decir, ustedes han visto por ahí en los expedientes, es muy común que se dicta el acto y cuando uno lee los considerandos, que es donde normalmente está la motivación es un elemento, es decir, es la explicitación de las razones de hecho y de derecho que justifican o fundamentan el dictado de la decisión en un sentido o en el otro. Muchas veces hay una mera remisión, es muy común esto, es decir, el acto administrativo es escueto, tiene el visto, en el considerando dice conforme lo dicho en la intervención de Fojas tal, por todo lo expuesto, resuelvo. Es decir que en principio ese acto tendría un problema con la motivación, tendría una motivación insuficiente y no adecuada. La Suprema Corte excepcionalmente ha sostenido la validez de estos actos en la medida que se remiten a actuaciones previas existentes en las actuaciones administrativas, siempre y cuando, por ejemplo, sucede mucho con los dictámenes legales, siempre y cuando esto se haya notificado al interesado. Aclaro, no es la regla, es la excepción. La regla es que en el acto tiene que estar todo. El destinatario de la decisión, leyendo el acto, tiene que tener conocimiento de todo. Aunque excepcionalmente se ha declarado procedente la denominada fundamentación integrativa, es decir, considerar fundado el acto integrando esas constancias previas del expediente, o la denominada fundamentación in aliunde, es decir, buscar los motivos más allá del acto en sí. Otra cuestión importante es la expansión de la noción de las vías de hecho.
que quizás para los que no estén muy familiarizados con esto, para que ustedes me entiendan, es el típico supuesto por el cual era procedente antiguamente el amparo. Es decir, la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, es decir, son comportamientos antijurídicos graves, gravísimos, que generalmente lesionan un derecho a raigambre constitucional, aunque ahora esto no es excluyente. Ustedes saben que el amparo antes era procedente contra la violación de derechos constitucionales. Hoy el 43 de la Constitución Nacional incorpora los tratados internacionales y además incorpora los derechos de base legal. Por lo tanto, hoy la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta se puede dar en los distintos niveles de fuentes normativas. No es necesario que haya una violación grave de la Constitución únicamente. Y la vía de hecho, en definitiva, se trata de esos comportamientos graves que por definición son los comportamientos materiales, es decir, aquellos que están desprovistos de una actuación formal, pero hoy la jurisprudencia ha ido equiparando a la noción de la vía de hecho, supuesto en que no obstante haber acto, es decir, haber expresión formal, título jurídico hábil anterior, o el acto está viciado de tal modo que le hace perder esa presunción de legitimidad, son los supuestos del vicio grave y manifiesto, es decir, el vicio que lo advierto con simplemente ver el acto, porque si el vicio es grave pero está oculto, y esto presupone desarrollar una tarea de investigación, el supuesto cambia. O los casos, por ejemplo, de que teniendo efecto suspensivo la interposición de recursos administrativos de la demanda judicial, no obstante ello la administración decide ejecutar el acto. Todo esto supuesto, como ustedes se darán cuenta, no se tratan de meros comportamientos materiales, porque en definitiva hay acto, pero se cumple o se ejecuta el acto configurando estos vicios graves que la jurisprudencia los ha ido equiparando y por lo tanto les da el mismo tratamiento a la hora de canalizarlo a través de la pretensión de cesación de vía de hecho. Sobre lo cual hay que tener cuidado, porque todos sabemos que la vía de hecho primero tramita por las reglas del proceso sumarísimo, con lo cual es una ventaja en el sentido de limitado marco cognoscitivo de la jurisdicción. En segundo lugar, el efecto del recurso es fundamental. Ustedes saben que la regla es que el recurso suspende, el recurso de apelación. En cambio, en el proceso sumarísimo de vías de hecho, que se rige por las normas del CPCC, el recurso contra la cautelar y contra la sentencia definitiva es no suspensivo. Pero la vía de hecho tiene un problema, que su campo de actuación es muy limitado, porque el juez, en el marco de la pretensión de la vía de hecho, se puede limitar a ordenar a que cese la actividad. No puede adicionarle un contenido de condena diferente al de la mera cesación. Muchas veces uno ve las ventajas y se deja llevar por eso, pero no es consciente de las limitaciones que después tiene. Es decir, en definitiva, tiene una respuesta rápida, pero con un objeto procesal muy limitado. Y en segundo lugar, para ustedes no, porque Mar del Plata no tiene ese criterio, pero es importante conocerlo, en La Plata tenemos el problema de la doctrina del caso Dorrego, donde la Cámara, muchos supuestos que se canalizan por la pretensión de cesación de vías de hecho, ha dicho que van por amparo. ¿Y cuál es el problema que esto tiene? Y fundamentalmente el del plazo, porque para la cesación de vía es 90 y para el amparo es 30. Entonces, si uno se confió y dijo va por cesación de vía y articuló la demanda en el día 89 y después le dicen que debió haber ido por amparo, lamentablemente al amparo va a llegar con el plazo vencido. Por lo tanto, lo aconsejable es, si hay dudas, articular la demanda antes del día 30.